Bienvenidos, estamos en el capítulo de doctrina, primer trimestre, el tema número 5, que es el tema de la vida de oración. El objetivo central de este estudio es destacar la importancia que tiene una vida abundante de oración. Las metas de esta enseñanza están referidas a mostrar el ejemplo de Cristo en su celo por la oración, apuntar los principios prácticos para el desarrollo de un hábito saludable de oración personal y detallar lo que debe ser el contenido básico de nuestras oraciones según el modelo dejado por Jesús en la oración del Padre Nuestro. El texto importante que vamos a usar para este tema es en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, como vemos ya nada más empezar, vemos cómo este texto difiere en gran manera de algunas formas de oración que hoy se practican en también algunas iglesias, en algunas congregaciones. No queremos ser críticos de nada, pero nos ceñimos a la Escritura y nos habla de que la oración es algo secreto, algo íntimo, y que Dios conoce desde el principio y también después nos habla de que esa oración en lo secreto y en lo íntimo tendrá una recompensa en la vida pública. Así que el desarrollo de esta enseñanza, basándonos en ese texto, lo vamos a hacer como todos los demás. Vamos a ir por puntos y subpuntos dentro de cada uno de los puntos para que podamos desarrollar correctamente el tema. Jesús, nuestro modelo, es el punto 1. Si somos discípulos de Cristo, somos sus seguidores, es decir, imitadores de cualquier cosa que Él hizo. No una imitación burda, no una imitación sin sentido, sino una imitación basándonos en los fundamentos espirituales, no en la imitación concreta y literal de todas las palabras y formas, sino ser imitadores en cuanto a la acción, en cuanto a las formas. En 1 Corintios 11:1 tenemos esa invitación a ser imitadores. Al leer los evangelios observamos que una de las señales más evidentes en la vida del hombre Jesús, era su celo por la oración. Es decir, en su forma de humana, Jesús tiene y desarrolla un celo aparentemente casi exagerado por la oración, ya que no tiene hora 24 horas al día. Prácticamente su vida es una vida de oración y de intimidad con el Padre. Jesús, no admitía obstáculos en su comunicación con el Padre. Oraba muchas veces y lo hacía solo, como lo vemos en Mateo capítulo 14, 23 o en Marcos capítulo 6, 46. Y se aislaba en lugares tranquilos para buscar a Dios. Su oración era en Getsemaní, en el huerto de los olivos, en la noche, en momentos íntimos donde no hubiera prácticamente nadie presente. Lo dice Marcos 6, 46 también. Y en otras ocasiones oraba en público, y cuando lo hacía en público era para testimonio de aquellos que estaban escuchando generalmente. Como cuando oró en la tumba de Lázaro, dicen, yo lo hago para que ellos crean, ¿no? Para dar testimonio. En Juan 11, 41 y 42 tenemos también los textos que nos amparan esto que estamos compartiendo. Y Él motivó a sus discípulos a acompañarles en estas prácticas de oración. Así que en el punto 1, subpunto 1, vamos a titular la prioridad la oración. Uno de los grandes desafíos que tenemos que vencer para mantener una vida de oración abundante es el activismo. El estar demasiado ocupados en nuestras cosas. Es algo que nos enrola en este tiempo presente, donde hay tantas cosas para hacer y tantas cosas para ver, que se resulta difícil buscar el momento preciso para estar en quietud. Normalmente estamos tan ocupados y corriendo tras tantas cosas que no reservamos un tiempo de calidad para buscar al Señor. Esto, sin embargo, es una trampa. Todas las cosas por las cuales corremos fluirán mucho mejor si pasamos tiempo en la presencia de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia es la clave para tener nuestras necesidades suplidas, como lo vemos en Mateo capítulo 6, 33. Todas las demás cosas se añaden,
cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Hay un principio de prioridad en la palabra de Dios que debemos de hacer valer en todas las áreas de nuestra vida. Si damos las primicias al Señor, todo lo demás será bendecido. Romanos 16 ampara ese texto que estamos compartiendo, esto que estamos practicando. Y eso es tanto para nuestra vida financiera como para nuestra vida familiar. Así que como nuestro tiempo, que también debe ser usado en esta misma forma, ¿no? Cuando estamos dispuestos a dedicar lo mejor de nuestro tiempo para buscar a Dios, Él hace que nuestro trabajo rinda mejor y seremos más bendecidos. Así que es un error ocuparnos de algunas cosas de una forma preocupada o demasiado preocupada, cuando si ese tiempo lo dedicáramos en la oración, seguramente todas las demás cosas se acoplan de una forma entrañable para desarrollar mucho más práctica nuestras vidas que tanto preocuparnos. En el punto 1, subpunto 2, dejando las otras cosas afuera, Jesús enseñó a sus discípulos que hiciesen lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6, como hemos dicho. Con estas palabras, Él estaba enfatizando la necesidad de mantener comunión personal y exclusiva con el Padre. Al mandarnos entrar en nuestro aposento, es decir, en el interior de nuestras vidas, y cerrar la puerta, el Maestro estaba hablándonos acerca de la prioridad y calidad para con Dios. Evidentemente, es una expresión física, una puerta, una habitación, pero en ocasiones quizás no tengamos una habitación y una puerta que cerrar en el sentido físico, pero dentro de nosotros sí que hay lugares íntimos donde incluso estando en un parque público podemos interiorizar y podemos entrar adentro y tener una comunión personal con el Señor, como lo hacía Jesús en Getsemaní, ya que allí no había ninguna puerta ni ninguna habitación. Sin embargo, su intimidad es, por supuesto, se ve con toda claridad, ¿no? Prioridad, porque al cerrar la puerta dejamos afuera y en un segundo plano a todas las personas, compromisos y todas aquellas cosas en las que dedicarnos. En primer lugar está el Señor Jesús, y por lo tanto cerrar la puerta significa dejar fuera todas aquellas cosas que nos van a impedir tener una comunión, ¿no? Como hizo María, que a pesar de que estaba bajo las presiones de su hermana Marta, en ese texto tan popular que vemos en Lucas 10, 38 al 42, Marta valoraba el activismo, mientras que tanto María valoraba más estar a los pies de Jesús, escuchando atentamente, que es la oración verdadera, ¿no? Cuando decimos que adoramos a Jesús, tenemos que estar escuchando a Jesús, porque Él ofrece lo mejor para nuestras vidas. Jesús no solo enseñó, sino que practicó también lo que enseñaba, es decir, la verdad. Y aunque era un hombre muy ocupado, ya que su actividad era irrefrenable en todo momento, siempre estaba rodeado de multitudes y completamente dedicado al trabajo que el Padre le designó hacer, en Juan 5:17. Sin embargo, nunca dejó de tener su tiempo exclusivo de oración. Muchas veces se le podía ver dejando todo atrás para aislarse en un lugar solitario y buscar al Padre, así como lo refleja Mateo capítulo 14, versículo 23, versículos y capítulos que tú deberías buscar y leer para ver que lo que estamos diciendo tiene su referencia bíblica. Marcos capítulo 1, versículo 35 y Lucas 4:42 nos hablan de esos momentos en que Él dejaba atrás algunos asuntos para aislarse en algún lugar solitario. Sus discípulos aprendieron muy bien la lección. Cuando se quedaron sin el Maestro, después de la muerte y resurrección, después de la ascensión incluso, se dedicaron a la oración y se quedaron en Jerusalén por semanas, solamente orando. Y después, cuando la iglesia explotó en crecimiento, que lo vemos narrado ahí en los Hechos de los Apóstoles, establecieron un límite y dijeron: y nosotros
persistiremos en la oración, entre tanto que nombraron a otras personas, diáconos, para servir las mesas. Ellos, dice, persistieron en la oración y en el ministerio de la palabra, como nos lo narra Hechos, capítulo 6, versículo 4. Así que demuestra, así, y esa forma de obrar demuestra la prioridad que daban los discípulos al hecho de estar ante Dios y en oración para el éxito posterior de su ministerio. Vayamos al punto 2, que le ponemos como rótulo titular: secretos para una vida de oración de éxito. Hay principios en la vida de oración que deben gobernar nuestra práctica. Si no tenemos decisiones con respecto al asunto y no somos radicales, manteniendo tales decisiones, tendremos seguramente una vida pobre de comunión con Dios, y eso afectará a todo lo demás, a nuestro ministerio si lo tenemos, a nuestra vida familiar, a nuestra vida privada particular, con relación a las cosas de Dios. Así que en este punto 2, versículo o punto 1, subpunto 1, diremos: escoge el mejor lugar. Hablando de un tiempo personal con Dios, es importante que tengamos un lugar tranquilo para buscarle, un lugar donde nada ni nadie nos robe la atención, a no ser que sea el Señor. Jesús sugirió tu aposento, pero puede ser cualquier otro ambiente separado. Esto es importante, eso es importante porque orar es mucho más que hablar con Dios. Implica tanto hablar como escuchar, y para eso necesitamos tener tranquilidad. Yo creo que especialmente significa, más que hablar, significa escuchar, porque quizás de lo que peca esta generación en la que vivimos no es tanto de hablar, porque se habla muchísimo, sino más bien de escuchar lo que Dios tiene para la iglesia y para nuestras vidas personales. En el punto 2, subpunto 2, establece un tiempo consagrado diariamente. Muchas personas no consiguen mantener una vida abundante de oración porque no separan un tiempo determinado para eso. Deciden que orarán, pero no determinan cuándo ni cuánto tiempo. Es importante tener un tiempo establecido como una rutina, porque de esta manera nos facilita la decisión de orar. Así que acaban de permitir que otros compromisos y necesidades, si no tenemos ese tiempo establecido, otros compromisos y necesidades invadan ese tiempo que debería ser como para el Señor, es decir, una prioridad para el Señor. Si quieres tener una vida de oración, elige una hora para llevarlo a cabo y determina un tiempo mínimo diario en el cual te quedarás a disposición del Señor. Y entonces entra en tu lugar de oración y quédate allí hasta el final de aquel periodo establecido. Aun cuando no tengas nada más para hablar con Dios, muchas veces verás que Él mismo usará este periodo para hablar contigo y ministrará precisamente en ese momento de silencio a tu vida cosas maravillosas. En el subpunto 3, no permitas que la religiosidad sustituya la relación. Tener vida de oración es relacionarse libremente con Dios, mantener con Él el diálogo y disfrutar del privilegio de su presencia. Esto implica un contacto dinámico que envuelve todos nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces hacemos del tiempo de oración un hábito frío. Bueno, ya hemos propuesto ese tiempo en el que vamos a orar y lo que hacemos es cumplirlo con un requisito de religiosidad, por decirlo de alguna manera, y no vamos con el corazón dispuesto a tener ese contacto presencial. Se convierte en algo monótono, religioso, perdiendo todo el placer de esta presencia, de esta presencia que Dios proporciona cuando realmente vamos dispuestos para tener relación con Él. Así que no permitamos que esos momentos apartados para orar con el Señor se conviertan en actos religiosos que no tienen ningún sentido para nuestras vidas. Bien, vamos al punto 3, la oración que Jesús enseñó.
Cierta vez los discípulos, inspirados por la vida de oración de Jesús, al verlo a él orar fervientemente y con tanto éxito, le pidieron que les enseñase a orar. Así como Juan el Bautista seguramente había hecho énfasis y algunas clases de oración a sus seguidores, como vemos en Lucas 11:1. Y fue entonces que cuando el Maestro los ministró a ellos muchos principios acerca de la oración y les dio un modelo que quedó conocido como el Padre Nuestro. Muchos piensan que Jesús estaba animando a sus seguidores a repetir. Bueno, yo no sé quién piensa eso realmente, pero quizás hemos caído, o en algunas iglesias han caído en ser repetitivos en la oración, pero el modelo lo que encierra eso es una forma de orar bastante más amplia que la repetición, ¿no? Pero algunos seguidores se siguen repitiendo continuamente aquellas palabras como un rezo, pero no era ese el propósito. Él mismo nos advirtió que nuestras palabras para con Dios no se volvieran en vanas repeticiones. Lo vemos en Mateo 6:7. Lo que el Señor estaba haciendo a sus discípulos, indicando a sus discípulos, es indicarles que deberían ser lo que debería ser el ingrediente en nuestras oraciones. Los ingredientes que no pueden faltar, esa exaltación del nombre del Padre, del nombre de nuestro Padre Celestial, y al mismo tiempo los deseos de que el reino de Dios se establezca. La oración relacionada con las peticiones del pan nuestro de cada día tiene una parte mínima también, y al final hay un reconocimiento del poder glorioso de Dios. Eso es lo que tiene que encerrar nuestras oraciones. En algunos mensajes que tenemos aquí también en el canal de YouTube podrás encontrar un desarrollo de esa oración del Padre Nuestro, ¿no? O sea que es una síntesis de una forma de orar que debe ser la del cristiano. Y uno de los ejemplos de que debe ser el contenido de nuestra comunicación con Dios es ese Padre Nuestro que hay que desglosar correctamente. Vamos a desarrollar precisamente esta oración modelo para que sea más entendible en este mismo punto 3, subpunto 1. Padre Nuestro que estás en los cielos, es una relación de intimidad. Jesús sorprendió a los religiosos de su época llamando a Dios Padre. Mateo 11:27, Lucas 10:22, Juan 5:43. Hasta entonces, hasta ese momento, este concepto era inconcebible en la mente de un israelita o de un judío, que ni se atrevía a pronunciar el nombre de Jehová. Este acercamiento es algo realmente extraordinario para ellos. Este acercamiento íntimo de llamar a Dios un Padre. Pero aún más, Jesús abrió el camino para que todos los que en Él creyesen fuesen hechos hijos de Dios, en Juan 1:12. Por lo tanto, era una auténtica locura para los judíos. Así pues, al enseñar a sus discípulos a orar, Él empezó estableciendo las bases de la relación que debemos mantener a través de la oración. No podemos orar a un Dios, todo el mundo ora a Dios, a un Dios lejano, a un Dios que está demasiado lejos. Pero Jesús acerca al creyente, al Hijo de Dios, a una relación tan íntima en la oración como llamarle Padre, que es algo inadmisible para la mayoría de las religiones. Y aunque el Señor es eterno, debemos mantener a través de la oración una relación personal. Y aunque el Señor es eterno, santísimo, omnipotente, creador, etcétera, todas las cosas, todas las potencias que sabemos de Dios, debemos entrar en su presencia con la condición de hijos, ser como niños, ser como hijos. Evidentemente hijos santos, hijos apartados del pecado, hijos redimidos, ya que hemos cambiado, hemos pasado de muerte a vida. Y en esta vida está esa intimidad con nuestro Padre Celestial. La vida de oración no está basada en formalismos, distancias y miedos, sino en una comunión de libertad e intimidad. Y no debemos nunca descuidar lo que significa libertad, que no es libertinaje, sino confianza en que Dios es nuestro Padre y atenderá nuestras peticiones. Y al mismo tiempo que Dios es nuestro Padre y nosotros le daremos la honra y la gloria merecida a un Padre perfecto, que ese es nuestro Dios. En el subpunto 2
vemos santificado sea tu nombre, que es un concepto de alabanza y adoración. La alabanza y la adoración son clave en nuestra relación con Dios. Es decir, en el primer punto hemos dicho, subpunto hemos dicho intimidad, en este alabanza y adoración, que son una clave en nuestra relación con Dios. Fuimos hechos para alabanza de su gloria, como dice Efesios 1:12, y Él busca precisamente a los verdaderos adoradores. En Juan, capítulo 4, 23, en espíritu y en verdad. Alabar al Señor y exaltarle es elogiarle por sus hechos y por lo que Él es. Expresar la gratitud y la admiración que sentimos hacia Dios, hacia la persona del Padre en este caso y a la persona del Hijo. La adoración es una actitud interior de quebrantamiento que se expresa a través de un culto sincero y exclusivo. Al decir santificado sea tu nombre, Jesús nos está animando a hacer de esos elementos un contenido importante de nuestra vida de oración. Cuando entramos en nuestro lugar secreto debemos hacerlo con una prioridad en el corazón, agradar el corazón del Padre y ofrecerle culto. Según el Salmo 104, el salmista conocía bien que en toda su relación y en todos los salmos vemos que una de las prioridades era la alabanza y la adoración. Y después, entonces, nos preocuparemos por nuestras propias necesidades. En el subpunto 3 leemos, venga tu reino, que es consagración e intercesión. El reino de Dios son su gobierno y dominio. Al decir venga tu reino, estamos pidiendo al Dios celestial, estamos pidiendo el dominio celestial, que venga sobre la tierra, que esté sobre nuestras vidas y también sobre la vida de otros, de los que nos rodean. A través de la oración debemos consagrar al Señor todas las áreas, permitiéndole un control total de todo nuestro ser. Eso es lo que significa venga tu reino en nuestras vidas. Si viene el reino de Dios a nosotros, seremos semejantes a Él y nuestro obrar será muy diferente al que solemos tener y suelen tener los que viven en el reino de las tinieblas. Así que en nuestras oraciones debemos incorporar ese deseo de consagración y de intercesión para que el reino de Dios se desarrolle y haga y cumpla todas las funciones que debe cumplir en nuestras vidas. Además es fundamental en el desarrollo del ministerio sacerdotal, intercediendo por circunstancias y personas, por ejemplo, clamar por naciones, orar por conversión de amigos, sin pedir al Padre para que establezca su reino en toda nuestra vida y en todo nuestro entorno. Eso es lo que quiere decir esa frase, venga tu reino. En el versículo 4, en el subpunto 4, leemos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, que está relacionado con la sujeción y la búsqueda de dirección. En nuestras oraciones tenemos que incorporar sujeción y búsqueda de dirección. El corazón del hombre puede hacer muchísimos planes, ¿no? Hay un refrán que dice, tú propones y Dios dispone. Pero Dios tiene la respuesta correcta a nuestros planes. Proverbios 16:1. Es muy común ver a cristianos emprender cosas, proyectos y después buscar la bendición de Dios en lugar de hacerlo al revés. Lo que el Maestro nos está enseñando es hacer es poner nuestros proyectos en oración delante del Señor, buscar su voluntad y luego desarrollar. No significa solo pedir que la voluntad de Dios sea hecha, sino sujetar también nuestra propia voluntad en nuestros proyectos a la suya, a su voluntad. El proyecto de Dios en ocasiones no es coincidente con el nuestro y es por eso que nosotros debemos de buscar su proyecto para que nuestra oración solicite incorporarnos a su voluntad, ¿no? Así que es sujetar nuestra voluntad a la suya. Jesús dio ejemplo de esto a lo largo de toda su vida terrenal y sobre todo lo vemos en Getsemaní. Mostró que al orar pidiendo dirección al Padre, estaba sujetando su voluntad a la voluntad de Dios. Venga, hágase tu voluntad. Ese es un deseo que debe tener el creyente.
Así que eso es lo que debemos hacer. Mateo 26:39 nos lo dice. Por consiguiente, el mejor lugar para tomar decisiones no es en una mesa de negocios o de diálogo o en una sala de reuniones, sino en nuestro lugar secreto de oración, sobre todo cuando las decisiones son personales, que no corresponden o no atañen a un grupo concreto, en lo cual pues habría que tener una reunión de oración conjunta para decidir las cosas conjuntas. En el subpunto 5, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es una petición y súplica. Aquí sí incorporamos las peticiones de nuestras propias necesidades, necesidades que en el pan nuestro de cada día se incluyen. Cuando se dice el pan nuestro no está relacionado solo exclusivamente con pan, sino todas aquellas cosas que necesitamos para cada día, para una vida normal y de aproximación a la palabra de Dios, que incluirá en este pan nuestro todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para el vivir diario, ¿no? Nos enseñó a pedir también en Lucas 11:9 debemos presentar sobre todo nuestras necesidades delante del Padre, que es una señal de dependencia a su favor. Aunque Dios sabe todo lo que necesitamos, Él quiere que le pidamos aquellas cosas que Él sabe que necesitamos. Esta paradoja está relacionada pues con esa interactuación que Dios quiere con sus hijos. Él, sabiendo todas las cosas de antemano, sin embargo, quiere que nosotros interactuemos y le pidamos o llamemos y busquemos. Son esas tres enseñanzas de Jesús. Aun cuando Él sabe todo, nosotros debemos cumplir nuestra función de pedirle aquellas cosas que necesitamos. No vale decir, bueno, ya Dios sabe todo, que es un lenguaje muy popular entre los cristianos de hoy cuando trabajamos. Dios sabe todo. Bueno, Dios sabe todo, pero nosotros tenemos que saber que aunque Dios sabe todo, nosotros debemos de pedir y relacionarnos interactuando con Él. En el subpunto 6, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto está relacionado con un análisis del corazón y la confesión de que nosotros tenemos ciertas deudas. Orar es poner bajo la luz de Dios, es ponernos debajo de la luz de Dios. Debe ser un momento de reflexión y análisis del corazón. Jesús nos enseñó a confrontarnos con nuestros pecados en la presencia del Padre y al pedir perdón por nuestras deudas y perdonar a nuestros deudores. Y esto no está relacionado con la economía, está relacionado también con la moralidad y aquellas ofensas que nos hacemos los unos a los otros. Y al pedir perdón por nuestras deudas y perdonar a nuestros deudores, estamos ejecutando una limpieza de nuestro propio corazón, que sea el pecado, el resentimiento o la culpa de alguna de las cosas que solemos hacer mal en nuestro caminar diario. Por lo tanto, nosotros solicitamos a Dios que perdones nuestras faltas. De la misma manera, Él nos pide que nosotros perdonemos a aquellos que nos han faltado, como lo dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. En el subpunto 7 del punto 3, estamos desarrollando la oración modelo de Jesús a sus discípulos. Y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, que está relacionado con la protección y la batalla espiritual, ya que vamos a tener batallas diarias y vamos a necesitar protección. Esta parte de la oración modelo nos está relacionando con que nosotros solicitemos a Dios protección y batalla espiritual, y manos libres del mal en las batallas espirituales. Aunque estemos en ese ambiente de gloria e intimidad con Dios en el momento de orar, el Maestro no permite que nos olvidemos de que estamos en una guerra y que tenemos enemigos. Es decir, en muchas ocasiones la paz inunda el corazón del creyente y es propenso, como nos muestra la historia de Israel, que en los momentos de paz dejemos o nos despreocupemos de que estamos en una batalla y de que hay un enemigo esperándonos a la vuelta de la esquina para proporcionarnos una nueva situación belicosa en nuestros corazones, ¿no? Así que Él nos orienta a buscar protección contra el pecado y contra toda forma de mal. La Biblia dice que tenemos que luchar contra un reino de demonios, Efesios 6:12.
y necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10 nos dice esto. Por lo tanto, al tener esta necesidad de estar fortalecidos en el poder de su fuerza, es que en nuestras oraciones debemos incluir esto. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, que es el texto que estamos tocando ahora. Y eso ocurre especialmente, esto de la necesidad de poder y fuerza, a través de la oración, cuando buscamos protección, liberación y poder espiritual en nuestras vidas para vencer a nuestro enemigo, que no es otra cosa que principados y potestades en los aires, por lo cual necesitamos elementos espirituales. Y en el subpunto 8 de esta oración modelo, pues aquí viene el final, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria de todos los siglos, que es un reconocimiento y exaltación de esa deidad. Si bien al principio comienza con una proximidad y una cercanía de Padre Nuestro, terminamos con una exaltación y reconocimiento de su deidad, de su divinidad, de su poder, para que no nos olvidemos que aunque es nuestro Padre, no es un Padre terrenal, es un Padre celestial. Por eso dice Padre Nuestro que estás en los cielos, para que no confundamos los conceptos de Padre terrenal. Él es un Padre con todo poder, y esta oración ha de terminar, y estas oraciones nuestras han de terminar reconociendo esa exaltación, esa glorificación del Padre que el Señor nos enseña al terminar la oración. Esta oración modelo de Jesús pues comienza apuntando hacia Dios como nuestro Padre, como he dicho, pero termina enfatizando su poder, su dignidad. Todo es de Él y para Él, Romanos 11:36. Los momentos que permanecemos en su presencia, aun cuando pedimos para nuestro propio beneficio, deben glorificarle a Él. Aunque es para nuestro beneficio, debe estar incluido el beneficio de Dios, la gloria de Dios en todo. Sea que comamos o que bebamos, nos dice el apóstol, hagamos todo para la gloria de Dios. Así que todo lo que hablemos o pidamos esté sujeto a su soberanía, ese es su deseo. Esto es lo que enfatiza este último texto. Él es Dios y nosotros somos solo hombres, alcanzados por su gracia, pero sujetos a su propósito. Y si esta es la condición de nuestro espíritu, ciertamente disfrutaremos de paz y de prosperidad en todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Así que concluimos este punto 5 diciendo que la oración personal es como el termómetro de nuestra relación con Dios. Si no estamos bien en eso, en la oración, seguramente no prosperaremos como Él quiere, aunque es misericordia, pero nuestros ministerios y nuestras vidas espirituales dejarán mucho que desear. En segundo lugar, concluimos diciendo que nuestra vida de oración debe ser abundante y completa, siguiendo el modelo que Jesús nos dejó a través de sus enseñanzas y de ejemplo personal. Y en tercer lugar, concluimos diciendo que un tiempo de reflexión y oración en el siguiente asunto. ¿Qué calidad tiene mi tiempo de oración? Reflexionemos en ello. ¿Tengo condiciones de prosperar en el ministerio con el nivel de oración que estoy practicando? Es una pregunta retórica que debemos hacernos. Y necesito tomar una nueva posición en ello. Así que estas reflexiones deben estar en nuestras vidas como conclusión al tema que hemos hablado. La tarea que podemos dejar para este tema, pues escribe cuál ha sido tu hábito de oración, lugar, tiempo, considerando los últimos 6 meses. Escribe a qué parte de la oración dedicas más tiempo, y de esta manera te puedes analizar a ti mismo por un momento. Bien, hasta aquí este tema número 5, y como ven entraremos en el tema número 6, el Espíritu Santo y su obra, que ya también tenemos hecho un estudio particular, es exclusivo para este tema, en el canal de YouTube. No obstante, entraremos en la próxima clase en el tema 6, Espíritu Santo y su obra. Bien, así que bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo.